empresario, si eres emprendedor. Hoy te traigo 7 revelaciones. ¿De quién? De quien más deberíamos de aprender a pesar de que nos empeñamos nosotros en enseñarlos. Hemos perdido una esencia de aprendizaje a lo largo de nuestros años de vida. A medida que nos vamos haciendo mayores, perdemos la esencia del niño, y el niño nos da unas enseñanzas, sean tus hijos o no. Si tienes hijos, presta muchísima atención al vídeo de hoy porque te vas a dar cuenta qué grandísimos maestros son. Te voy a dar 7 enseñanzas clave, 7 cosas que hemos perdido a lo largo de nuestro transcurso, de nuestro crecimiento en edad, que a veces seguimos creciendo, no en edad, y es lo que deberíamos seguir creciendo siempre, continuamente. Hoy te doy esas 7 claves y al final te voy a dar 3 enseñanzas que me llevaron a mí, a través de mi hijo cuando tenía un añito, a la libertad y a la vida de riqueza y abundancia. Presta mucha atención que el vídeo de hoy es muy revelador, interesante y transformador. Vamos para allá. Una de las enseñanzas más importantes que tenemos de los niños, de los pequeños, te voy a poner un ejemplo, te voy a contar una pequeña historia que incluyo dentro de Negocia y Gana, uno de los libros de la trilogía El Inversor Inmobiliario Millonario. Son estos, Sé Libre y Negocia y Gana, volumen 1, volumen 2, te dejo abajo el enlace. No es que empiece vendiendo, es que simplemente quiero que tengas la información. Tú tienes la libertad de decidir si luego quieres acceder a esa información o no. Y lo que hizo mi nieta en una ocasión, cuando estaba yo escribiendo este libro, estaba en el capítulo de si un negociador nace o se hace. Estaba en el garaje de mi casa, una parte del garaje que tenemos habilitada como bodega, con una ventanuca en la parte superior, donde me entra la luz natural y la refrigero la habitación. Y tenía la puerta cerrada porque saben que cuando estaba concentrado trabajando en este proyecto no tenía que molestarme nadie. Pero ella, la niña, con poquita edad, creo que tenía 2 años, quería bajar a ver al abuelo, quería bajar a ver qué hacía yo, quería estar conmigo, quería sentarse conmigo, porque muchas veces la siento conmigo para dibujar, etcétera, cuando yo estoy en ese lugar, y sabe que se lo pasa muy bien, pero no la dejaban bajar. Y me veía por la ventanita, ¿y qué es lo que hizo? Soltó una muñeca. La soltó y cayó aquí. Cuando se la fui a entregar, ella se fue corriendo. Y digo, ¿por qué no querrá la muñeca? Y al minuto apareció por la puerta con su padre de la mano para entrar. Ella lo que quería era entrar. Utilizó una estrategia con 2 años de edad que convenció a su padre. Me engañó a mí porque no sabía lo que pretendía. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que tener de los pequeños. ¿Qué capacidad de negociación tienen para salirse con la suya? Desde bien pequeñitos te vas a dar cuenta de que si quiere ir por un sitio y no le dejas, va a hacer alguna estrategia para llevarlo a cabo. Primera lección que tenemos que tener de los pequeños: la capacidad de negociación que tienen y cómo utilizan estrategias intuitivas que nosotros también deberíamos utilizarlas. ¿Por qué? Porque están basadas en el sentido más básico y más común. Necesito esto, voy a lograrlo, ¿qué necesito? La ayuda de mi padre, la ayuda de este, la ayuda del otro, van y lo consiguen. Segunda enseñanza. Y puedes estar pensando, ¿y qué tiene que ver esto, Juanjo, con la inversión inmobiliaria? Tú que enseñas la inversión inmobiliaria, que enseñas negocios, porque esto es muy importante para que seas una persona abundante, porque nos vamos contaminando a medida que crecemos de muchas cosas que vas a descubrir en el vídeo de hoy. Y como eres un emprendedor, el inversor no deja de ser un emprendedor, y el emprendedor tiene que atravesar muchas barreras psicológicas y muchas resistencias mentales. De pequeñitos no las tenemos, por eso tenemos que aprender, por eso presta mucha atención. Vamos con el siguiente: la capacidad de prestar atención de los niños. Los niños tienen una capacidad, cuando somos niños, de estar jugando a algo y estar concentrados en eso completamente. Tú sabes la capacidad y el rendimiento que nos da la capacidad de atención. Cuando estás prestando atención a una sola cosa y te pones venga, y la terminas. ¿No has visto nunca a un niño jugando con sus cochecitos o a una niña con sus muñequitas o con lo que sea, que están absortos en su concentración de lo que están haciendo? ¿Qué nos ocurre a las personas cuando somos mayores? Ya tenemos una dispersión, tienes que ir a comprar X, tienes que atender a este cliente, tienes que gestionar este pedido, tienes este proyecto en mente, tienes que mirar el viaje del fin de semana, y que tenemos todo eso casi a la vez en la cabeza. Recuerdo que mi hijo, bueno, esta te la voy a dejar para el final,
que es una revelación, como las 3 que tengo, revelaciones que me dio mi hijo cuando tenía 1 añito. Y esta es la segunda que te quería dar, lo que es la atención contra la distracción. ¿Qué pasa? Que el niño no está tan contaminado de pasados y de futuros. Está en el presente. Vivir el presente es maravilloso. Presta atención a lo que estás haciendo en el momento presente, porque estamos frustrados por lo que no conseguimos en nuestro pasado y angustiados, y eso es el pasado pasó. Ya no vas a volver a vivir el pasado, lo que sí que puedes cambiar es la interpretación de lo que ocurrió. Y es el pasado pasado está. Y el futuro no llegó, no existe. El futuro es lo que estás creando en tu presente. Por eso, haz en tu presente un buen futuro. ¿De acuerdo? Que en tu futuro tengas un buen pasado basado en el presente que estás viviendo el día de hoy. Vive el presente, el aquí y el ahora. Te recomiendo un libro. Si quieres auténticas revelaciones al respecto, a mí me voló la cabeza con un libro, El poder de la hora. La siguiente cosa es los logros sin cesar. ¿Qué nos ocurre cuando somos mayores? Tienes un logro y te duermes en los laureles. Consigues algo que has perseguido y ya te quedas ahí relajadito. Sin embargo, cuando somos pequeños, ahí viene la siguiente también, el hambre por aprender. Y el hambre por conseguir logros, el hambre por caminar, por moverte, por desplazarte, por sobrevivir, por ver el mundo desde tu propia perspectiva, desplazándote. Primero se mueve en la cunita, mueve una pierna, va siendo consciente de su cuerpo, va aprendiendo después a desplazarse a gatas, después aprende a caminar, después a saltar, después a escalar. Es un aprendizaje continuo y nosotros como mayores llega un momento que ya como que no queremos aprender más. Y cuando dejas de aprender, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer ocurre como una planta. ¿Qué le ocurre a una planta? Siempre se está desarrollando. Cuando deja de crecer, se muere. Y lo mismo nos ocurre a las personas. Cuando dejas de crecer, de aprender, de tener entusiasmo, de tener ilusión por descubrir cosas nuevas, empiezas a decaer. Entonces, mantén siempre el hambre por crecer, por aprender. Vamos al siguiente. El siguiente tiene mucho que ver con esta anterior, pero aparte de saber moverse por sí mismo para descubrir este mundo que le rodea, que es lo que debemos hacer continuamente, porque la vida no sobrevive ni el más fuerte, ni el más guapo, ni el más feo, ni la más poderosa, ni la más rica. Sobrevive quien mejor se adapta. Y los niños están en continuo investigación para adaptarse al mundo. Y además de ese logro tras logro para ir superándose físicamente y descubrir por sí mismo el mundo, tiene un hambre incesante de aprender de ese mundo, de descubrirlo por él mismo. O sea, para no mezclar lo de antes, esa enseñanza de antes, que es que él mismo va logro tras logro, esto es hambre de aprender de su entorno, de aprender cada vez más cosas. Y ahí está cuando no paran de preguntarte: mamá, ¿y por qué? Mamá, ¿y por qué? Papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es maravilloso. Muchas veces decimos al niño: cállate ya. Y es maravilloso el escuchar a un niño preguntarte los porqués, porque además te pone a prueba, estimula tu inteligencia y tu capacidad de responderle, y tienes una oportunidad de oro de darle lecciones valiosísimas para el niño, porque sabes que el cerebro de los niños es como cemento blandito y tú tienes la capacidad, si estás educando a niños, de moldear ese cemento para que luego sean personas felices, personas prósperas, personas con abundancia y personas con una capacidad que por sí mismos no les haga falta a nadie de desarrollarse en esta vida. Vamos con el siguiente. ¿Qué ocurre cuando somos niños que no dejamos de soñar? ¿Qué quieres ser de mayor? Tú ves un muñequito, una muñequita, pues quieres ser como él, como ella, quieres ser un astronauta, quieres ser un bombero, quieres ser una médica, quieres ser lo que sea, un sueño. Descubren sus sueños y les alimentan y se integran dentro de ese sueño. Deberíamos hacer lo mismo los mayores, porque dejamos de soñar. Debemos ser soñadores incesantes. Sueña que esto es posible. Sueña que tu vida deseada es posible. No dejes de soñar. No sueñes en alto porque se van a reír de ti. Como decía el otro día mi hijo, dice: cuando estoy soñando en alto la gente se ríe de mí. Digo, tú no dejes de soñar. Y si se ríen mucho de ti, te afecta, solo si te afecta, sueña en silencio, pero nunca dejes de soñar. Para el niño, vamos con la siguiente, todo es un juego.
Y realmente la vida no la deberíamos de tomar como un juego. No te tomes la vida demasiado en serio. Una vez me dijo mi padre, si naces aquí y te vas a morir aquí, ¿por qué corres? Si te vas a morir. Si este recorrido le vas a hacer sí o sí. ¿Por qué corres? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te frustras? Vamos a vivirlo como un juego. Es fácil decirlo, pero no es difícil aplicarlo. Por eso hemos dejado de ser niños. Los niños lo ven todo como un juego. Siempre quieren estar jugando. Y cuando tienes la capacidad de educarle en base a que esté jugando, tienes una capacidad enorme de influir e influenciar en el niño. Aprendamos del niño que todo es un juego. La vida es un juego, los negocios es un juego, el emprendimiento es un juego. Tómatelo todo como un juego y seamos tan felices como cuando éramos niños. Siguiente, recuerdo que vi un documental una vez donde ponían a unos niños una pendiente bastante prolongada y el niño iba gateando hasta que llegaba arriba y arriba tenía una pendiente hacia abajo. El niño miraba hacia abajo y miraba hacia atrás. Miraba hacia abajo y miraba hacia atrás. Lógicamente tenían mantenida la prudencia los investigadores. ¿Qué hacían los niños? ¿Qué hacen los niños? Y si dejas a tu hijo que se asome a unas escaleras con la prudencia que tienes que tener, lógicamente, y ves que hace lo mismo, no se va a tirar. Mantiene la prudencia. Cambia el miedo por prudencia. Lo que hace es girarse, ponerse con el culito y bajar primero las piernas. Instintivamente cambia el miedo que puedes sentir de caerse por prudencia, pero no le paraliza. Él continúa con la prudencia y confía en él mismo. Y eso es una cosa, que deberíamos aprender siempre. A mí una de las cosas que me revolucionó la vida de los negocios fue identificar ese miedo y cambiarle por confianza. El miedo me iba a paralizar, me iba a quedar donde estaba, me iba a quedar en mi ruina económica que tenía en esa época y me iba a doblegar a la pobreza y a la escasez siempre, perdona planta, y lo cambié por confianza. Y eso lo hacen los niños. Los niños están confiando plenamente que ocurre. Entonces, confía y ten fe con la prudencia que tienes que tener, superando todos esos miedos que te van a venir. Aprende esta gran lección que tenemos cuando somos niños. La siguiente lección que debemos aprender de los niños cuenta una historia real, que había una familia donde la señora trabajaba para un hombre bastante poderoso. Ese hombre durante esa semana no la había pagado y estaban pasando hambre, no tenían dinero para comprar comida. La madre, ya cansada de pedirle ese salario al señor, al gerente, al jefe suyo, mandó a la niña. Dijo, mamá, la niña decía, mamá, ¿por qué no tenemos comida? Es que no me ha pagado el señor jefe. Y la niña se fue donde estaba el jefe. Y le dijo, se plantó delante de él, es una historia real, y le dijo, vengo a por el dinero de mi mamá. Imagínate, un señor poderoso, de traje, que le da igual todo, y una niña pequeñita de 5 años, diciéndole que viene a por el dinero de su mamá. Márchate, niña, no te voy a dar el dinero de tu mamá, quiero el dinero de mi mamá, que es mío. Se plantó delante de él y perseveró hasta que el hombre le dio el dinero de su mamá. Una niña de 5 años pudo y doblegó la consistencia y la rigidez de un hombre poderoso. No se marchó de ahí la niña, delante de él, no voy a marcharme hasta que no me dé usted el dinero. Y le acabó dando el dinero. Una lección de perseverancia, de imparabilidad. Paciencia y perseverancia es lo que siempre te pido en el negocio, porque es 2 cosas que tienes que tener sí o sí para lograr todos tus sueños. Otra lección de vida de los niños, la perseverancia hasta lograr lo que quieren. Tú sabes bien todas las estrategias, cuando lloran, cuando gruñen, cuando protestan, cuando hacen verdaderas locuras para ser perseverantes y conseguir lo que quieren conseguir. Ten muy en cuenta la perseverancia dentro de ti, dentro de ese niño interior que tienes para conseguir tus sueños. Vamos con la siguiente. Los niños son reveladores de vida. Somos reveladores de vida. Somos unos entes que tenemos una sabiduría intrínseca cuando somos pequeños que podemos transportar a los mayores. ¿No te has dado cuenta muchas veces que dices, mira lo que ha dicho la criatura? ¿Te has dado cuenta de lo que me ha dicho? Es que somos reveladores de lecciones de vida cuando somos pequeños. Te voy a decir 3 que me hizo mi hijo para que te des cuenta
de cómo podemos tener la capacidad de aprender de nuestros más pequeños. En una ocasión iba, como puede ser cualquier persona, cualquier padre, cualquier madre, íbamos a la hora punta cuando había que salir de casa por la mañana para ir a la escuela. Estábamos ya terminando el desayuno, cogiendo los libros, la cartera, la mochila, el no sé qué, estando pendiente del trabajo, de dónde he aparcado el coche, de que tengo que echar gasolina, de que tengo que atender ese pedido, de que llego un poco tarde, de saludar a la vecina, o sea, un montón de cosas. Y yo le dije a mi hijo en ese momento, hijo mío, es que hay mucho estrés. Y el niño me dijo, papá, el estrés no existe, le tienes tú. O sea, me dio una lección de decir, joder, es verdad, realmente no existe el estrés le generamos nosotros. ¿Cómo? Estando más en el futuro y en el pasado que en el presente. Si en este momento estoy con el niño con su mochila y le agarro la manita y siento su energía dándole la manita, es una satisfacción muy grande. Después ya vendrán las cosas que me las he tenido que apuntar en una agenda para evitar todo ese estrés mental que generamos muchas veces con la cantidad de labores y obligaciones que nos ponemos en el día a día. Por eso esa revelación me fue tremendamente transformadora en mi vida cuando me dio esa lección. Otra lección te voy a dar. Otra reflexión a la que he llegado es cuando los niños te escuchan una promesa, debes cumplirla. Tienes que ser íntegro, o sea, practicar la integridad. La integridad significa hacer lo que has dicho que vas a hacer. Y los niños nos dan esa lección siempre. Papá, dijiste que ibas a hacer esto, dijiste que ibas a hacer esto. A mí mi hijo me dijo en una ocasión, papá, has dicho que te vas a hacer rico. Estaba en la más absoluta ruina, viviendo en un piso de alquiler, teniendo que pagar un montón de deudas que había generado en mi primer negocio que me había arruinado. Y en ese momento él detectaba que había una sensación de escasez. Pero me hizo una pregunta que luego me ha servido muchísimo. Me hizo la pregunta, ¿cuándo? Papá, ¿cuándo te vas a hacer rico? Y yo le contesté, dame 10 años. Tardé 12, pero lo cumplí. Lo cumplí por él. Me metí dentro de ese compromiso por esa reveladora pregunta que me hizo, ¿cuándo? Y luego me ha servido mucho para la práctica dentro de la venta, cuando alguien se compromete contigo a decirte, ya te llamaré, ¿cuándo me vas a llamar? Oye, ¿cuándo crees que vas a tener listo el crédito para hacer la compra de esta vivienda? Oye, ¿cuándo? La palabra cuándo es tremendamente poderosa y esa, una de las cosas que me enseñó mi hijo, cuando te vas a hacer rico, me comprometí y fui íntegro. Así como tienes que ser íntegro en todas las cosas que le prometas, porque si no, ya sabes lo que te ocurre con los niños. Cuando no eres íntegro, luego te viene una buena bronca. Vamos con la última, la que más me revolucionó mi vida, que la quiero compartir hoy contigo. La última fue la más reveladora para mí. Imagínate el mundo de la hostelería, lo esclavo que es. Tienes que trabajar fines de semana, tienes que trabajar en horas vespertivas, nocturnidad, etcétera, etcétera. Una auténtica esclavitud. Durante 14 años me dediqué a ese negocio. Y un día, un domingo por la tarde, yo tenía que estar en el bar porque emitían un partido de fútbol bastante interesante, jugaba el equipo local y yo tenía el bar pues con bastante gente, bastante afluencia de público, pero era un domingo de primavera donde mi hijo se iba a pasear con su mamá y yo estaba dentro del bar, pendiente de atender a toda esa gente que iba a dar voces para el partido, que iba a fumar, que se fumaba, que me llenaban de humo todo, que iban a beber alcohol. Era una contaminación a la que yo estaba acostumbrado y estaba acostumbrado a estar ahí metido durante tantos años. Sin embargo, fuera había otra vida. Había una vida de pasear con tu hijo, de llevarle a que se columpie. Con un añito me dio una gran lección de vida. Me dijo, se asomó dentro de la barra, pues al extremo de la barra hay un huequecito por donde pasábamos los camareros, entre ellos yo, y él se asomó ahí y le miré y hizo así con su puñito y me dijo, men, papá, men. Era la llamada de la libertad, era la llamada de salir de la esclavitud. Para mí fue la llamada, mirarle a los ojitos y ver aquella expresión de que él quería que su papá no estuviese ahí. Aparte de que quisiera que yo le columpiase, que yo estuviese en su compañía, él ya tenía eso cubierto con su mamá. Él era una llamada para que yo saliese de ese mundo. Después lo descubrí, después escuché esa llamada que salía de un corazoncito iluminado, de un canal, de otro sitio. Esto te puede sonar un poco espiritual, pero yo es que también soy muy espiritual.
pero fue un canal y una llamada para salir de la esclavitud. Hoy, unos cuantos años después, 19 años después, soy libre financieramente y me acuerdo de aquella llamada de los niños. Por eso, presta mucha atención a las llamadas que te puede hacer tu hijo, porque son verdaderos reveladores de mensajes de vida. Con esto termino. Espero haberte ayudado. Por cierto, suscríbete si no lo has hecho. Hoy ha sido un mensaje, un poco una reflexión muy personal, muy de vida, pero que nos sirve muchísimo aprender de los niños. Te dejo, como no, también ese enlace para ese entrenamiento que tengo seleccionado para un grupo élite de inversores. Soy Inversor Libre. ¿Quieres entrenarte conmigo personalmente para hacer inversiones y que en poco tiempo y con poco dinero logres la libertad financiera? Pincha que te informo de todo ello. Nos vemos en próximos vídeos. Sé feliz, sé abundante y sé libre. Juanjo García. Chao, nos vemos.